Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues nuevamente vamos con el recordatorio de las recomendaciones para la práctica de las lecciones. Adelante. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves y la segunda a adquirir una percepción verdadera. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. Así pues, las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son: primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a todas las situaciones en las que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar esta idea. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Bien, pues entonces vámonos con la lección 126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La idea de hoy, que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo, es de suma importancia para la inversión de pensamiento al que este curso dará lugar. Si creyeses lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación y no vacilarías en emplearlos ahora mismo. Examinemos lo que crees en lugar de esta idea. ¿Te parece que los demás están separados de ti, que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos y, y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre los de ellos? Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo, mientras que tú puedes juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz. Cuando perdonas un pecado, no ganas nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece, a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a él. Él no se ha ganado la limosna de tu tolerancia que tú le concedes sabiendo que no es digno de tal dádiva.
ya que sus pecados lo han situado muy por debajo de una verdadera igualdad contigo. No tiene derecho a tu perdón, el cual supone un regalo para él, pero no para ti. De este modo, el perdón es básicamente algo falso, un capricho caritativo, benévolo tal vez, pero inmerecido. Una dádiva que a veces se concede y a veces se niega. Puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo, pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo. El pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió. Y si tú entonces eres magnánimo con él y le concedes lo que no se merece, la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Si esto fuese verdad, el perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y seguridad. Sería una excentricidad, según la cual algunas veces decides conceder indulgentemente un indulto inmerecido. Conservarías, no obstante, el derecho a no examinar el pecado de la justa retribución por su pecado. ¿Crees que el Señor de los cielos iba a permitir que la salvación del mundo dependiera de esto? ¿No sería acaso su interés por ti ciertamente ínfimo si permitieses que tu salvación dependiese de un capricho? Es que precisamente en estos párrafos está explicando la forma de perdón del ego, ¿no? Y tal como ve el ego es que cada vez que concede un perdón, lo que está haciendo es un favor. Pero, pues como dice el encabezado de la lección, dice todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Entonces, si nosotros estamos, así es como hemos estado perdonando, pues inmediatamente también sentimos que así es como Dios nos perdona. O sea, como si fuera una indulgencia, como si alguien superior a nosotros nos mirara desde lo alto y dijera, pobre humano, está bien, te perdono. O sea, la verdad es así como que dice, oye, yo no quiero ese perdón. O sea, ese perdón es así como tan ajeno a Dios y nos tenemos que dar cuenta que efectivamente esa forma de perdonar del ego, pues está muy lejos de ser benévolo, aunque para aparentar a ser benévolo, pues no tiene nada benévolo, es más bien así como un capricho, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente la forma en que aparece puede ser algo que se nos puede conceder o igual no se nos puede conceder como si fuera cualquier juez en la tierra, ¿no? O sea, como sin ningún miramiento, sin ninguna misericordia, sin ninguna, nada, no tiene nada que ver con lo amoroso. Entonces, pues yo no quisiera un perdón de esa manera, por supuesto. Yo quisiera algo así como una comprensión, algo así como diciendo, hombre, no pasó nada. Tal como nos lo ha estado explicando, ¿no? O sea, que el perdón es simplemente mirar hacia la verdad y decir, pues esto Dios no lo creo. Y a mí me gusta esta lección porque explica exactamente la forma de perdonar. Obviamente no es ningún perdón, es casi como una especie de transacción mezquina, ¿no? O sea, realmente es lo que el ego contempla lo que es el perdón. Adelante, Leti. No entiendes lo que es el perdón. Tal como lo ves, no es sino un freno al ataque abierto que no requiere corrección alguna en tu mente. Tal como lo percibes, no te puede brindar paz. No constituye un medio por el que liberarte de aquello que ves en otro, pero no en ti mismo. No tiene poder alguno para restaurar en tu conciencia tu unidad con Él. Eso no es lo que Dios dispuso para ti. Y bueno, aún así, de todos modos, cuando estamos leyendo aquí, o sea, si yo pienso que el pecado que hace mi hermano no tiene nada que ver conmigo, pues es que me estoy poniendo como un ego, ¿no? O sea, y que lo que le perdono a él tampoco tiene que ver conmigo, pues así como que dices, bueno, después de tanto que hemos leído del libro de texto, de las lecciones que hemos hecho, pues sí nos salta decir, oye, mira, sí es cierto,
no se había contemplado cómo es la forma del perdón del ego, ¿no? Y realmente no es más que, o sea, tal como se ve aquí, un freno al ataque abierto que generalmente hace el ego cada vez que hace un juicio, ¿sí? Más aparte, pareciera que no requiere ninguna corrección en nuestra mente, y no, definitivamente sí, porque si estamos viendo una falta, la que hacía nuestro hermano, es que esa es la falta que nosotros necesitamos deshacer en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestro hermano solamente está actuando como un espejo donde vemos nuestras propias faltas. Lo que nosotros, hasta eso, el ego no se ha dado cuenta, pero en el momento que vemos faltas en los demás, precisamente eso es lo que nosotros tenemos que deshacer en nuestra mente. La creencia en que existe una falta, error, pecado o condenación, precisamente nos está mostrando lo que hay que deshacer y decir, pues esto no lo creo Dios. Adelante, Leti. Al no haberle concedido al Padre el regalo que Él te pide, no puedes reconocer sus regalos y crees que Él no te los ha dado. Sin embargo, ¿te pediría Él un regalo que no fuese para ti? ¿Podría acaso quedar satisfecho con gestos vacíos y considerar que tales míseros regalos son dignos de su Hijo? La salvación es un regalo mucho mejor que eso, y el verdadero perdón, que es el medio por el que se alcanza la salvación, no puede sino sanar a la mente que da, pues dar es recibir. Lo que no se ha recibido no se ha dado, pero lo que se ha dado tiene que haberse recibido. Hoy trataremos de entender la verdad según la cual el que da y el que recibe son uno. Vas a necesitar ayuda para poder entender esto, ya que es una idea completamente ajena a los pensamientos a los que estás acostumbrado. Mas la ayuda que necesitas ya está aquí. Deposita tu fe en Él hoy y pídele que esté contigo a la hora de practicar con la verdad. Y si logras captar un pequeño atisbo de la liberación que reside en la idea que practicamos hoy, este será ciertamente un día glorioso para el mundo. Dedica hoy 15 minutos en 2 ocasiones a tratar de entender la idea de hoy. Esta idea es el pensamiento mediante el cual el perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde entre tus prioridades. Es el pensamiento que liberará a tu mente de cualquier obstáculo que te impida comprender el significado del perdón y lo valioso que es para ti. Mientras permaneces en silencio, cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón y busca amparo en el ser en un lugar en el que los pensamientos quedan transformados y donde las falsas creencias se abandonan. Repite la idea de hoy y pide poder entender lo que realmente significa. Estate dispuesto a dejarte enseñar. Alégrate de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación, y entenderás las palabras que Él te diga, y reconocerás que son tus propias palabras. Tan a menudo como puedas hoy, recuérdate a ti mismo que tienes un objetivo, una meta que hace que este sea un día de especial importancia para ti y para todos tus hermanos. No permitas que tu mente se olvide de este objetivo por mucho tiempo, sino que di para tus adentros. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. Permanece luego en silencio por un momento y deja que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor. Y creerás lo que le oigas decir, pues recibirás lo que él te dé. Y efectivamente es muy importante, o sea, sí es cierto, dice, mientras permaneces en silencio, esto significa tu mente quieta. O sea, no que tu boca esté cerrada y no esté diciendo nada. No. O sea, entendemos que mientras permanece en silencio está hablando que tu mente está quieta, que tú decides no pensar, no dejar de estar pensando
en la separación, controlar tu mente, ¿sí? Y además dice, cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón, porque ahorita vas a preguntar y el ego va a querer contestar. Eso que ni qué verdad de ti. Sí, pero también, así como dices, permanecer en silencio no es la boca callada, tampoco son los ojos cerrados. Es que no permitas Exacto. que lo que estás viendo te interrumpa en lo que estás haciendo, ¿no? Porque, o sea, es algo que yo pienso, que cuando cierras los ojos dices, porque no quiero ver el mundo, pero sin embargo los abres y lo sigues viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer el esfuerzo de que eso que ves, pues no te cause ninguna incomodidad? Entonces, eso es cerrar los ojos al mundo. Que estés donde estés, tú puedes estar tranquilo sin tener que estar viendo o no viendo porque te provoca una sensación, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho es un símbolo, ¿no? Mientras permanece tu mente en silencio, cierra los ojos a este mundo, pero eso no quiere, o sea, a las propuestas de este mundo y mantente en paz. Por eso dice, busca amparo en el sereno lugar en el que los pensamientos quedan transformados. Ese lugar está aquí en tu mente, ¿sí? Aquí en tu mente es donde las falsas creencias se abandonan. Se abordan los pensamientos, ahí mismo se le dan al Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que estamos viendo y nosotros no decidir. Y es un proceso a todo momento, en todo momento estamos decidiendo. Entonces, y además, efectivamente es muy sencillo, sin importar lo que estés haciendo, repite la idea de hoy y pide entender lo que realmente significa. Dice, tal como da es lo que yo recibo. Por eso, efectivamente, bueno, así yo lo hice de memoria, tal como doy, eso que doy es lo mismo que recibo. Pero ¿esto qué significa? Ok, si no lo entiendo, en este momento en mi mente hay alguien que me lo va a explicar y sé que es el Espíritu Santo. Entonces, precisamente lo que haces es escuchar. Ayer estaba, ahí ayer vi que Andrea y otras personas estaban contemplando, el Fega también estaba escribiendo lo que escuchaba. Entonces, también estaba Cristina escribiendo algunas cosas. ¿Y qué es lo que hacía? De hecho, contestar. Y eso es una actividad muy, muy interesante. Entonces, precisamente estaban poniendo lo que escuchaban. Entonces, bien importante que hoy, en la medida que podamos, como la lección implica escuchar lo que significa todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Entonces yo los invito a que escuchen y compartan lo que oyen y como esto pues se puede hacer, realmente no quita mucho tiempo, pues simplemente a ver, decir todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy, ¿ok? Esto lo puedo entender. Hay en mí alguien que me lo va a decir. A ver, ¿qué significa? Y obviamente va a saltar lo que viene a la mente es que lo primero que me viene en este momento es precisamente porque todos somos una sola mente junto con la del Espíritu Santo, esta palabra que tú recibes también llega a todas las demás. Por lo tanto, si tú en tu mente bendices a cualquiera, realmente estás bendiciendo a todos y esa bendición te llega a ti mismo, porque como no hay separación, para el Espíritu Santo no existe separación, entonces lo único que estás haciendo es bendecir a tu espejo. Y si tú te pones frente a un espejo, cuando tú bendices, bendito seas, eres una persona amorosa, te lo estás diciendo al espejo, te lo estás diciendo a ti mismo, pues precisamente así es como funciona. Y entonces yo digo, efectivamente, entonces, ¿qué es lo que tengo que darle a mi hermano? Pues solamente bendiciones. Eso es exactamente. El juicio, ¿a quién se lo hago? Si estoy yo frente a un espejo
y estoy señalando, es que eres un mentiroso. ¿A quién le estás diciendo que eres mentiroso? Pues a ti mismo. Entonces, precisamente, o sea, ahorita yo estoy poniendo en práctica la lección, ¿no? Sí. Y entonces voy a confiar, efectivamente, me lo estoy diciendo a mí mismo. Entonces, como dice aquí, voy a creer en lo que, o sea, en este momento de silencio, en mi mente receptiva yo entiendo efectivamente. Es cierto, o sea, todo lo que yo hago a mi hermano, me lo estoy diciendo a mí mismo porque mi hermano es una extensión de mi propio ser, es mi espejo. Entonces, ahora sí que es mi hermano gemelo siamés. Entonces, sí, le creo al Espíritu Santo efectivamente porque me está diciendo la verdad. En el cielo no hay separación y lo que estoy buscando aquí es volver a mirar el cielo en la tierra. Entonces, si no hay separación en el cielo, aquí en la tierra, virtualmente parece que hay, pero no la hay. Seguimos siendo un solo ser. Adelante. Bueno, quisiera que comentáramos acerca del espejo, porque dices, pues si yo digo que él es un mentiroso, es que a mí mismo me estoy diciendo mentiroso. Y mucha gente dice, es que yo no soy eso, por eso me molesta ver en el otro. Ok. Sin embargo, tú acabas de decir, no, es un espejo y me está mostrando lo que yo soy. Sí, es que el espejo te está mostrando tus pensamientos. O sea, cuando tú estás en este estado de decir, quiero conocer la verdad, como dice aquí, dice, la ayuda que necesito para comprender esto, en verdad, está conmigo ahora. Entonces, ¿por qué me molesta que una persona me diga mentiras? ¿Para qué? Para sentirme separado de esa persona. Entonces, y no estoy entendiendo que a veces las personas dicen una mentira porque tienen miedo. Y eso lo puedo comprender. ¿De qué tienen miedo y para qué me miente? Si estoy viviendo en un mundo donde lo único que basta es darme cuenta que solamente existe el amor y que Dios está presente, entonces digo, sin importar lo que esta persona haya dicho, yo acepto que Dios siempre está presente y que estoy a salvo. Lo acepto en nombre de ella. Y entonces la mentira deja de tener sentido, porque tú estás aceptando por esa persona que el mundo real es solamente amor. Entonces, el espejo solamente te está mostrando que tú sigues creyendo que la mentira es algo que está mal, que está mal, está mal, está mal. Y ahora te das cuenta que cada vez que alguien miente es porque tiene miedo. Y tú eso sí lo puedes comprender porque tú también tienes miedo. En muchas cosas tenemos miedo. Y todos sabemos que le tenemos miedo a la muerte, básicamente a la muerte. Entonces, cuando una persona miente, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, tengo miedo a la muerte. Y entonces tú precisamente en tu mente dices, es que la muerte no existe, tanto que tú como yo somos espíritu y somos un mismo ser y formamos un solo ser con Dios. En ese momento, o sea, al ser un solo ser con Dios, cualquier miedo desaparece. Eso es lo que precisamente a muchas personas les molesta, por ejemplo, la mentira, ¿no? O a otros Es cualquier, estoy poniendo un ejemplo con la mentira, pues cualquier cosa. Adelante. es que sí, efectivamente cualquier cosa, pero sobre todo esas partes donde creemos que nosotros no somos, como estoy diciendo, es que él es mentiroso, pero cuando tú le dices que es tu espejo, o él es un ladrón, y cuando le dices que es tu espejo, inclusive hasta pueden reaccionarse, ¿no? Porque si no es que Yo no soy un yo ratero. no soy un ratero, ¿no? Entonces, más bien tú eres el que estás, ¿cómo se dice?
sí, juzgando, pero iba a decir otra palabra, pero tú eres el que estás juzgando que esa acción es la equivocada, la mala, la que no está bien. Entonces es tu pensamiento el que ve en el otro que está haciendo un mal. Sí. Entonces, bueno, o sea, nada más quería aclarar eso porque sí hay a veces confusión en esa parte. Cuando tú le dices a alguien es tu espejo y no, pero es que yo no soy eso, no, pero es que yo no hago eso, ¿no? No es el pensamiento que a ti te dice que aquella persona está equivocada, que está cometiendo un pecado, ¿no? Precisamente porque tú no lo haces, estás en el extremo y por eso condenas lo que ves. Y si nos diéramos cuenta, o sea, también otra cosa, ¿qué es lo que nos invita a ver la verdad? Si Dios no creó el robo, Dios no creó las mentiras, Dios no creó una enfermedad específica. Por ejemplo, no creó el cáncer, no creó la diabetes, no creó el coronavirus, no creó el terremoto, no creó los tsunamis. O sea, cuando entonces nosotros estamos quitándole el valor a todas aquellas cosas que nos parecen ser efectos de la naturaleza, efectos del miedo que existe en las personas, automáticamente nos estamos dando cuenta que solamente estamos viendo nuestra propia imaginación desbordada y le estamos haciendo caso. En lugar de decir, aun cuando sepamos que nos están diciendo una mentira o que nos están robando descaradamente, decir, esto no existe, esto no es real. Y lo único que está haciendo esa persona se está protegiendo de algo que yo desconozco. Pero sí puedo entender que yo también he sentido miedo y que a través del miedo hago cosas incoherentes. ¿Por qué? Porque estoy negando la existencia de Dios, la existencia del amor, la existencia o sea, negando que soy un espíritu y que me identifico con un cuerpo que parece estar sujeto a los azares del espacio-tiempo. Entonces, pues precisamente, bueno, eso es una práctica, ¿no? Todo lo que doy a mí mismo, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Por lo tanto, si yo veo en mi hermano que es un mentiroso, lo único que estoy aceptando es que la mentira existe y en ese momento estoy negando la existencia de Dios. También estoy negando mi propia identidad. Entonces, por eso esta práctica implica que la estemos haciendo y preguntando para recibir respuestas. ¿Por qué? Porque todavía no comprendemos lo que el perdón es. O sea, aunque llevemos algunos años en eso, tenemos que seguir preguntando qué es el perdón. ¿Cómo está esto? Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. O sea, tal como doy, recibo. Bueno, pero ¿cómo es esto? A ver, yo sé que el Espíritu Santo me va a contestar. No necesitas utilizar las mismas palabras, pero sí ya tienes una idea de decir, a ver, quiero saber cómo tengo que aprender. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Sí? Y dejar de tener expectativas. ¿Por qué? Porque puede ser que las personas sigan actuando igual, pero ya no te va a molestar. ¿Por qué? Porque simplemente estás viendo esto, Dios no lo creó. ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver la creación, a mi hermano verlo tal como Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Dios dijo, en la creación, mi hermano está santo y puro como yo mismo. Entonces cuando yo lo estoy viendo como un mentiroso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy negando el único juicio que hizo Dios, benévolo, y que, porque lo dijo, lo está compartiendo su propia identidad con su hijo. Entonces, por eso hay que preguntar, ¿por qué? Porque nos lleva directamente a la verdad. El Espíritu Santo siempre va a decir, mira, esto es lo que dijo Dios. ¿Quién va a tener más la razón? ¿Tú o Dios? Y bueno, ya desde ahí digo, no, pues obviamente que Dios tiene la razón. ¿Cómo voy? O sea, yo estuve en la creación, no me acuerdo cómo fue, pero si Dios solamente tiene un hijo, es obvio que todos mis hermanos son su hijo. Entonces, ¿por qué tengo que pensar
que es algo diferente a como Dios lo creó. O sea, la conclusión de la verdad te lleva, lleva al ego a un callejón sin salida. Tiene, o sea se deshace la creencia en la imperfección. Por eso también cierra la oración, dice, y confiaré en lo que el Espíritu Santo me diga, y confiaré plenamente en lo que me diga. Entonces, pues precisamente eso es lo que está invitando la lección de hoy. Ahora sí que pregúntame, dice el Espíritu Santo, pregúntame, y yo te voy a contestar, y te voy a contestar la verdad. Por eso dice, cuando preguntes, permanece en silencio por un momento, aquieta tu mente, deja de hacer juicios y escucha lo que el Espíritu Santo tiene que decirte. Y de veras que en muchas ocasiones cuando te abres, lo que te dice te emociona. O sea, ayer, conforme iba leyendo que compartían, efectivamente se siente una calidez, se siente, dice, pues esta es la verdad. Efectivamente hay que aceptar lo que dice el Espíritu Santo porque siempre va a ser verdad. Adelante. Pues no, ya no tengo ningún comentario. Bueno, pues creo que damos por terminada la exposición de la lección. Hemos hecho una breve práctica y vamos a hacer el resumen de las lecciones que hemos visto desde el momento que llegamos del tercer repaso. El perdón es la llave de la felicidad. Es que esta lección vuelve precisamente esto. O sea, entender el perdón implica necesariamente reconocer que lo que Dios hizo fue una creación feliz. Obviamente, el perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Que no se me olvide de que soy uno con Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Bueno, es que realmente todas estos encabezados, si los juntamos, forman por sí sola una sola oración. Y bueno, pues terminada la lección de hoy, nos vamos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 11, Dios o ego, y hoy comenzamos la sección sexta, el despertar de la redención. Y qué interesante, son 10 párrafos, están muy, muy bonitos. Yo les sugiero que lo lean completamente. Nosotros por cuestiones de tiempo nada más vamos a leer 3, pero está muy interesante y es que está muy ligado con la sección anterior. O sea, las maquinaciones del ego, o sea, cuál es lo que el ego, su dinámica, y he aquí como una respuesta. Adelante, Leti. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras, y asciende hasta el Padre y su reino. Aquí es muy interesante, sí hay que hacer un comentario. Me parece muy bonito lo que dice, porque de hecho, dice, dependiendo de lo que, por ahí dice que dependiendo del asesor que hayas seleccionado, es la percepción que tienes de la circunstancia. Y precisamente aquí nos lo vuelve a decir y nos aclara. Es imposible no creer en lo que ves. O sea, en lo que vemos y lo que creemos. Pero es igualmente imposible ver lo que no crees. O sea, si tú no crees en la verdad, es imposible que la puedas ver. Entonces, precisamente, ¿qué dice aquí? La percepción se construye
sobre la base de la experiencia. Y la experiencia conduce a las creencias. Bueno, pues el curso, ¿qué es lo que está diciendo? Practica. Pon a prueba el curso. Detén tu pensamiento, aquíétate, pregunta y escucha. O sea, ¿a dónde te está llevando? A una experiencia. Y en base a la experiencia es como se van cimentando las creencias. Entonces, si tú no pones en práctica el curso, no puedes creer en el curso. O sea, nada más de leer porque se oye muy bonito y todo eso, no es suficiente. Porque el curso requiere que se practique. O sea, la lección de hoy dice, a ver, ¿qué es el perdón? Pregunta qué es el perdón, ¿sí? Porque no sabemos qué es. O sea, y te doy una pregunta, dice, tal como doy es como recibo. ¿Qué significa esto? Y tienes que poner atención en lo que vas a recibir. Precisamente esta es una experiencia. El curso no es nada más un libro de texto, sino que incluye un libro de ejercicios que tienes que poner en práctica. Nadie aprende a andar en bicicleta sin subirse a ella. Nadie puede leer, puedes leer todo un tomo de 1000 hojas de cómo conducir una bicicleta y todos los... Pero si no te subes a la bicicleta, no sirve. De nada sirve porque la experiencia es la que te va a dar, la práctica te va a dar la experiencia. Y entonces ahora, cada vez que te subes a una bicicleta y ya sepas conducir, pues no importa en qué bicicleta te subas, será en China, será en Rusia, será en Estados Unidos, en Perú, en la Patagonia o en Australia o aquí en México, cualquier bicicleta, podrás manejar cualquier tipo de bicicleta. Bueno, pues lo mismo es el perdón. Tenemos que poner en práctica. No se puede entender el perdón porque es lo que estamos buscando precisamente en el curso de milagros, es la experiencia de lo que es, en este caso, el perdón. Y de hecho, como dice aquí, lo que ves es lo que crees. Si tú no has experimentado, si no has preguntado lo que es el perdón, no has pasado por la experiencia de entenderlo, entonces el curso obviamente se vuelve inverosímil porque no lo has practicado. ¿Sí? Es como, igual exactamente, yo me acuerdo cuando tú estudiabas tu carrera, te ponían matemáticas y cálculo diferencial y trigonometría y un montón de cosas que pues, que a primera vista dices, pues es que no lo entiendo y podías hacer a un lado esa experiencia. Pero si tú querías llegar a obtener tu título como lo que alcanzaste, tenías que aprender a manejar y te diste cuenta que en la nutrición necesitabas matemáticas y necesitabas hacer ecuaciones para poder sacar muchas variantes, algunos vectores que eran necesarios para una buena alimentación. Entonces, aprendiste y aquello que parecía que no tenía comprensión, al momento de práctica lo dijiste, ahora sí entiendo lo que significa esta ecuación. Pues es lo mismo, el perdón no es más que una ecuación que parece ser complicada, pero en el momento que entiendes lo que es el perdón, tal como lo muestra el Espíritu Santo, al practicarlo, cada vez lo vas entendiendo más y más. O sea, aquí dice que la resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Y además dice una frase maravillosa. Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras. No trata de comprenderlas, no trata de entenderlas, no trata de deshacerlas, ni trata de perdonarlas desde la perspectiva del ego. Simplemente no se fija en ellas y asciende hacia el Padre y su reino. ¿Por qué? Porque Cristo siempre tiene la visión puesta en Dios. Entonces,
El perdón precisamente es eso, no te fijes en lo que hacen los cuerpos, porque Dios no creó cuerpos, Dios creó un espíritu igual a él. Y es en lo que tienes que poner tu atención. Dios solamente creó la pureza, la pureza y la inocencia. En eso estriba. Es trascendiendo al ego, no atacándolo, no juzgándolo, no minimizándolo, simplemente trascendiendo. Adelante. Bueno, es que te Sí. quedo pensando porque aquí en esta, donde dice lo que quiso decir cuando dijo, dichosos los que ven, los que sin ver creyeron. O sea, estabas explicando que inclusive la lección nos está invitando a una experiencia. Y definitivamente así es como queremos aprender con las experiencias. Si no lo veo, no lo creo. Sí, es la clásica de Santo Tomás, ¿no? Ajá. Entonces, pero ¿por qué no crees en la verdad si es de Dios? Porque estamos en ese punto de que es que primero tengo que ver qué es, porque no confías, porque no tienes una certeza de quién eres y de que Dios no te va a hacer daño, ¿no? Entonces, primero quieres ver de qué se trata, primero quieres ver, saber de qué es y luego decir, bueno, sí, sí acepto, ¿no? Primero quieres que se te muestre. Pero por eso dice, dichosos los que sin ver creyeron, porque si yo acepto la verdad, aún sin tener una experiencia, pues entonces voy a avanzar mucho más rápido. Sí. Porque si yo quiero tener primero experiencia, a ver, pero dime qué se siente estar en paz, pero dime cuál es la paz, pero dígame cómo la hago, pero cómo voy a tenerla, y a fuerzas quieres saber cómo y decir, a ver si puedo, y a ver si la tengo, si tengo paz, ¿no? Y obviamente con esa actitud no vas a sentir paz, porque estás en ego, obviamente, ¿no? No pueden coexistir las dos cosas. Cuando hacemos las lecciones nos está diciendo, a ver, cierra los ojos, cálmate, deja los pensamientos por un lado y empiezas a tener una experiencia de paz, ciertamente. Sí tienes una experiencia de paz. Pero ¿qué pasa si yo diría, bueno, si es la paz de Dios, yo la quiero sin haberla experimentado, inclusive? Pues entonces más rápido podrías hacer todo esto, ¿no? Mucho más rápido, porque necesitamos una experiencia, pues no es necesario, porque aquí dice, dichosos los que sin ver creyeron, sin tener una experiencia puedes creer que la resurrección es el triunfo, ¿no? O sea, nosotros todavía no creemos plenamente en la resurrección. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos, no la crucifixión, sino la resurrección. Y todavía no lo creemos a ciencia cierta, simplemente decimos, bueno, pues sí resucitó, pero bueno, pero es que él era un ser extraordinario. No es para todos, ¿no? Todavía ponemos en duda esas partes y por eso dice, si yo creo sin cuestionarme, sin querer tener la experiencia viva, pues entonces yo puedo hacerlo cuando acepto esta verdad que es de Dios, ¿no? Cuando acepto plenamente la verdad y no tengo que estarla cuestionando y pensando a ver qué si la tengo que experimentar primero. A esto nos quiere llevar esta parte, ¿no? A, a la resurrección y a cómo nos manejamos en nuestras creencias. Al creer, pues estás percibiendo y crees, y bueno, pues es lo que está diciendo al principio, ¿no? Como dice, es imposible no creer en lo que ves. O sea, lo estás viendo, es como ahorita, todo el mundo cree que sí hay un virus y que sí está atacando porque lo están viendo. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Están creyendo en eso. Pero igualmente imposible ver lo que no crees. O sea, ¿cómo le hago eso, no? Entonces, ¿cómo puedo ver lo que no creo? Exactamente. ¿Cómo puedo creer en el Espíritu Santo si no lo veo? ¿Sí? Porque estamos acostumbrados a ver, a sentir, y yo ya vi que sí se enfermó, y yo ya vi que sí afuera está bien cañón, y que no sé qué, y así está de necios, ¿no? Bueno, porque estás creyendo solamente en lo que ves, porque no eres capaz de decir, bueno, también hay cosas que no veo y en las que puedo creer, y eso es Dios. A Dios no nunca lo has visto, sin embargo sí crees que hay un Dios.
pero como en otras cosas no queremos aceptar eso, ¿no? O sea, bueno, sí hay Dios, pero pues está bien lejos, así, él no está aquí en el coronavirus, ¿no? O sea, no está aquí en esta onda. Entonces, pues son esas contradicciones donde yo pienso que pues tampoco es necesario buscar una experiencia para que yo pueda creer. Es que, fíjate, me lleva a esto cuando dices que cuando es Santo Tomás, le dijo, bueno, es que yo quiero ver, ¿a poco resucitaste? Y Jesús se acercó, mira, mete los dedos, ¿no? Aquí, asómate, aquí está lo que me atravesó. Sí, Enoch, adelante. A ver, yo quiero meter mi cuchara aquí porque, si mal no recuerdo, en algún momento al inicio del curso nos indicaba precisamente que la percepción es básicamente lo que percibimos desde este plano, desde el ego, desde el físico, ¿no? Entonces, obviamente, desde un plano físico, si nosotros vemos, estamos percibiendo a través de los sentidos físicos y en base a eso lo que creamos experiencias aquí y eso hace un sistema de creencias, ¿sí? Nosotros estamos viendo noticias y vemos y vemos y vemos y entonces estamos creyendo que hay esto. Sin embargo, aquí dice, eso es lo que quise decir, dice, lo que ves es lo que crees. Sí, hace un momento decía, yo no puedo creer en el Espíritu Santo porque no lo veo. Precisamente por eso dice, eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver, no veo al Espíritu Santo, pero creo en él. ¿Sí? Yo no veo la verdad, pero creo en la verdad. Existe aunque no la vea. Por eso, dichosos los que sin ver creyeron, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? La percepción, normalmente, si mal no recuerdo, al inicio del curso o por los inicios, nos mencionaba que la percepción es de este sentido y que el hecho de hacer un curso de milagros es ir más allá de lo que es la percepción de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente es eso, ¿no? Efectivamente, así es. Y es que yo quería comentar que, por ejemplo, tomaste una lectura y yo creo que nos podrá decir también Enoch, que dice, después de que lo crucificaron, estuvo cerrada la tumba porque le pusieron una piedra enorme y al primer día, ya que podían salir porque no podían ir en día santo, no podía haber obra, ya que te pasó el día, fue la madre, María fue a buscar y encontró que no había guardias y que la roca, que se necesitan varios hombres para moverla, estaba quitada y entró a la tumba y solamente encontró a alguien allí que le dijo, ¿a quién buscas? O sea, no busques entre los muertos al que ya está vivo, ¿no? Y que no me extrañaría que fuera el mismo Jesús, pero que no lo reconoció. No lo reconoció. Bueno, déjate comento que Sí. previo a eso se decía, de hecho la piedra estaba sellada. O sea, dijo, poner la piedra, séllenla y pongan guardias. ¿Por qué? Porque este sujeto, refiriéndose a Jesús, había dicho que él resucitaría. Y los fariseos diciendo, para que no vayan sus fanáticos a robar el cuerpo, séllenlo y pongan guardias. Y sin embargo, sucedió lo que sucedió. ¿Sí? Cuando llegaron las mujeres, estaba el ángel sentado ahí esperando y que les dice, con vestiduras blancas, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la escritura por ahí. Palabras más, palabras menos, dependiendo de las versiones. Exactamente. Y es que yo me atrevo a decir que a lo mejor era el mismo Jesús, pero no lo reconoció, ¿sí? Porque no creía en la resurrección. Claro, tenía la duda y a eso fue María, porque dijo, es que ahí está. Cuando avisó y otros al principio también dudaron, ¿no? Entonces, yo me pregunto, o sea, si no tuviéramos exactamente ninguna duda, si estuviéramos en esa época y hubiéramos sido amigos de Jesús, y alguien nos dijera, ya resucitó, si tuvieras la certeza de que lo que había dicho era real, yo creo que ni siquiera te mueves de la mesa donde estás sentado, porque dices, pues sí es cierto, él dijo que iba a venir, ¿no? Pero todo el mundo se levantó y muchos seguían dudando. Entonces, yo digo que la duda, obviamente, el ego, por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, en el curso,
o estamos trabajando exactamente con la misma duda. ¿Está el Espíritu Santo en mi mente? O sea, Él es el que me va a responder. Es más, Jesús mismo está aquí y precisamente Él está contestando. O sea, te estoy mostrando que me elevé por encima del ego, de todas sus obras, y haciendo hacia lo igual que tú. Si tú dejaras de ver las obras del ego, dejaras de ver el cuerpo, te darías cuenta que básicamente también te dirigirías a tu verdadero hogar, así de sencillo. Entonces, el detalle es que siempre estamos ¿qué es lo que nos busca, qué es lo que busca el curso? Que pongas en práctica para que puedas, cuando el Espíritu Santo te dice, por ejemplo, si tú dices, es que no tengo trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Espíritu Santo, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer, las cosas se van a resolver solitas. Y bueno, nosotros lo hemos visto efectivamente, entonces pues tienes un poquito más de confianza, porque ¿qué es lo que dice el manual del maestro? ¿Qué es lo primero que tienes que construir para ser un maestro? Es la confianza. La confianza es la base de todo. Entonces, ¿cómo adquieres confianza? Pues a través de la práctica de que lo que se te dice y le hagas caso, y en ese momento pues dices, ah, sí es cierto, no me tengo que preocupar de nada porque siempre hay alguien que está cuidándome. En este caso, pues Dios mismo. Entonces, por eso Manuel el Maestro dice, o sea, ¿cuáles son los atributos de un maestro de Dios? Y el primer atributo que pone es confianza. Y habla que todos los demás atributos vienen en base a que tienes la confianza, pero la confianza se construye solamente ¿cómo? A través de la experiencia, de ver que sí es cierto lo que dice el curso. Creo que quieres comentar. No. Ok. Bueno, pues seguimos con la lectura. ¿Qué prefieres, unirte a la resurrección o la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. O sea que conciencia e percepción y conciencia, básicamente, ¿qué es? Percepción. Y tu conciencia, tu percepción, es exactamente lo mismo que interpretar. Entonces, o sea, estamos como en una especie de loop en el que, vamos, el Espíritu Santo lo puede saltar perfectamente, ¿no? Creemos que, como dice aquí, nos confundimos porque hay mucha confusión. Creemos que conciencia es, no sé, como el estado mental en el que percibimos. Pues sí, efectivamente. Pero ¿qué es lo que percibimos? Solamente percibimos lo que creemos. Lo que no lo creemos no lo podemos percibir y lo dijo en el anterior. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. No puedes percibir lo que no crees. Entonces, la única manera de poder abrir nuestra percepción es poniendo en práctica el curso para darnos cuenta que efectivamente existe la respuesta que Dios nos da, y entonces al tener la respuesta del Espíritu Santo y aceptarla, vemos cómo se transforman nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un pensamiento que nos permite extender la verdad. Entonces, por eso, no se puede ser consciente sin interpretar, porque interpretación, conciencia y percepción son lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que percibimos? Nuestras propias interpretaciones. Adelante. Este curso es muy claro, y si no lo ves así es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice.
Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del Cristo y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en esta. Deja que sea el Cristo en ti quien te interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Bueno, pues es que aquí viene a cerrar efectivamente. Jesús nos está diciendo que el curso es muy claro. Si no lo ves así, pues es porque simplemente estás haciendo interpretaciones. Y por eso decimos, un ejemplo, cuando yo veía la granada japonesa, ¡wow! ¡Qué asco! Parecen mocos. ¿Qué hice? Una interpretación. Nunca puse a prueba. A ver, vamos a probar. ¿Qué es a ver, ¿a qué sabe? Parecen mocos. No, guácalas. Yo ya me imagino, ¿no? Es más, ni siquiera sé a qué saben los mocos. Me acuerdo de niño, son salados, ¿no? En todo caso. Pero, pero yo estoy haciendo un juicio acerca de la granada japonesa. Entonces, el día que la pruebo digo, qué rico, y no me como uno, me como dos. Porque ahora, en lugar de interpretar, estoy pasando por la experiencia. A ver, ¿a qué sabe? ¿Sí? A mí me gustan mucho los humiles. Y pues son como una especie de camarón, ¿no? Pero quizás el aspecto cuando los ves dices, ay, son insectos. Pues sí, son insectos, efectivamente. Parecen camarones porque también se ven rojitos, ¿no? Pero a mí me gusta, como saben, el sabor crocante. Hay a quien, por ejemplo, los charales, dice, ay, qué asco, son pescados muertos y los venden en charoles. A mí me gustan mucho los charales. Pero qué es lo que hacemos? Interpretaciones. Es que parece esto, pero ni siquiera lo hemos probado y ya estamos haciendo juicios. Entonces, bueno, pues precisamente, puesto que crees lo que determina tu percepción, y ya vimos que percepción es lo mismo que interpretación, ¿sí? No percibes el significado del curso. El curso no se puede interpretar. El curso es para experimentarlo, es para ponerlo en práctica, y por eso dice aquí que Jesús nos lleva a través de una nueva experiencia. O sea, el curso no es para que lo juzgues. El curso es para que lo pongas a prueba. ¿Cómo? A través de la experiencia. A ver, vamos a practicar tal como dice la lección. Por eso dice en las instrucciones, no se te pide que las lecciones las juzgues, se te pide que las apliques tal y como se te indica. Las apliques en tu vida, en las circunstancias, en tu mente, en tus pensamientos. Y entonces, por eso dice que diferentes experiencias conducen a diferentes creencias. Ok. Me está proponiendo el curso un nuevo tipo de experiencia. Pues sí, porque a través de esta experiencia voy a fundamentar nuevas creencias, ¿sí? Por eso te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar, porque es la verdad, ¿sí? Cuando veas que efectivamente cuando tú pides ayuda, en ese momento la ayuda aparece, ¿sí? Porque nada pero hay que saber cómo pedir la ayuda. Y la ayuda que se te pide, que pidas, es primero agradece lo que realmente eres, aunque todavía no seas consciente qué es lo que eres, y que digas que se te revele exactamente qué es lo que eres. Y precisamente, bueno, la lección de hoy es precisamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Nuevas experiencias.
sin practicar el curso, no llegamos a esas nuevas experiencias. Entonces, ¿cómo vamos a tener fe en el curso si no hacemos lo que se nos indica, tal y como se nos dice que lo hagamos? Y dejemos de hacer explicaciones de lo que es el curso y de sus instrucciones. Entonces, digo, aquí lo está diciendo de una manera que mejor te vayas a las percepciones del Espíritu Santo, porque sus percepciones no entrañan ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural. Ah, ya estamos hablando de otro tipo de conciencia, que no te niegues a esa verdad, ¿sí? Y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en esta percepción real. Entonces, vamos, a mí, por eso digo que este capítulo, esta sección me parece sumamente interesante, porque te está poniendo así, mira, no crees en el curso porque no lo estás practicando. Necesitas practicar el curso para llegar a la conclusión de que es verdad. ¿Sí? Este curso es muy claro. Si crees que no es claro, que es complicado, es porque estás haciendo interpretaciones contra él. Y por lo tanto no crees lo que te dice. Pero el curso está diciendo la verdad. Y hay que llevarlo a la práctica para poderlo entender. Entonces, por eso dice que hasta que Cristo no se ha aceptado completamente, el Hijo de Dios se considera a sí mismo huérfano. Sí, porque si el curso te dice, eres hijo de Dios, y no estás practicando el curso, pues entonces vas a seguir creyendo que eres hijo de la nada, el hijo del hombre, que siempre está agachando la cabeza y no tiene dónde reposar. Entonces, te consideras a ti mismo como un huérfano. Sí, cierto. O sea, hasta que no pongas en práctica el curso, te vas a dar cuenta que Dios siempre está presente. Y bueno, no quise meter el párrafo 4 porque sabía que nos íbamos a extender en estos, porque están muy interesantes. Por eso hay que volverlos a leer, porque están, o sea, está hablando de que nuestra renuencia a creer, pero nuestra renuncia a creer es simplemente en una creencia errónea. Y la única manera de resolver esa creencia es practicando el curso. Lo he dicho, no sé, ahorita quizás 10, 15 veces, pero el curso no lo repite. Tienes que poner en práctica el curso para que puedas entender, no entender, sino que puedas percibir la presencia del amor. Y el amor está en nuestras mentes con el nombre del Espíritu Santo. Y Él es el que se encarga, no es un personaje, es algo completamente real que nos ayuda a contestar. Por eso ahorita estamos en esa fase de escuchar y por eso les digo, compartamos lo que escuchamos, lo que escuchemos precisamente para que diga, mira, efectivamente, en la misma voz que estoy escuchando en mi mente la está diciendo Sutanita, la está diciendo Cristina, la está diciendo Andrea, la está diciendo el Fega, está Milagro diciendo, está Leti también diciéndolo. O sea, nos damos cuenta que sí, lo estamos escuchando porque es la misma voz. Entonces, bueno, pues me entusiasma porque efectivamente habla de la práctica. Y sin la práctica, pues no puedes tener otra experiencia. Bien, bueno, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Les agradecemos que nos hayan acompañado y pues nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal, el canal de los milagros. Y nos despedimos con esta bendición, diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.